Iniciar grabación. Bien, vamos a compartir. Ya, pero antes de compartir vamos a tomar lista, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque si no me van a reclamar porque no he tomado lista. Bien, vamos entonces a 2.0. Bien, vamos a tomar lista. Bien, continuar. Aceptar. Nueva asistencia. Un minutito. Ya, bien. Aguirre. Presente, doctor. Buenas Hola. tardes. Buenas Aguirre. tardes. Buenas tardes. Aira Falcón. Presente, doctor. Buenas Aira. tardes. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes. Aliaga. Presente, Bien, doctor. bien. Buenas tardes. Jesús. Presente, buenas tardes. Aliaga, buenas tardes. Sí, Álvarez. Presente, doctor, buenas tardes. Renato. Buenas tardes. Apaza, Zucca. Tucati. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes, sí, buenas tardes. Ya, Aranda Tello. Cecilia Aranda. Arismendi Miranda. Arismendi Miranda. Asmat García. Ábalos. Jesús Ábalos. Bernaola Pacheco. Bernaola Pacheco. Pizarro Castro. Presente, doctor, buenas Pizarro. tardes. Sí, doctor, presente. Buenas tardes. Buitrón Malma. Burga. Presente, doctor. Burga Rodríguez. Presente, doctor. Muy bien. Ya, Kaira Rivera. Presente, doctor, buenas tardes. Kaira Rivera. Presente, doctor. Bien. Calderón Flores. Sí, Calderón Flores. Carranza. Steven. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Carranza Milagros. Carrasco Espinosa. Presente, Araceli. doctor, buenas tardes. Carrasco Espinosa. Buenas tardes. Sí, muy bien, perfecto. Magiel. Casas Felipa. Presente. Greg. Sí, Muy doctor, bien. presente. Castillo Chalco. Sí, bien, Gustavo Greg. Sí. Muy bien. Caledonio González. Jean-Pierre. Caledonio. Céspedes Valverde. Presente, doctor, buenas tardes. Valverde. Chávez. Presente, doctor. Sí, está bien. Sí. Chávez Barrientos. Presente, doctor. Presente, doctor. Bien. Ya, Chocano, Quipán. Presente, doctor. Quipán, Renato. Presente. Ya, Contreras, Castillo, Denis. Contreras, Castillo. Correa Ernesto. Correa Mejía. Buenas tardes. Ya. Crisólogo Marín. Cubas Reategui. Cumpa Valverde, Nadia. Presente, doctor. Cumpa Valverde, Nadia. Presente, Muy doctor. bien. Curro Berrossi. Ya. Alexandra, sí, ya Presente, tiene doctor. asistencia. Curro también tiene Presente, asistencia. doctor. Dávila. Ya, tiene asistencia. Del Águila Rodríguez. Ernesto. Del Risco Ramírez Diego. Tampoco está. Díaz Tomás Adrián. Presente, doctor. Presente, doctor. Muy bien. Díaz Vargas, Geraldine. Presente, doctor, buenas Díaz tardes. Vargas, Geraldine. Presente, Ya, doctor. buenas tardes. Domínguez, ya, sí. Alexandra ya tiene, sí. Domínguez Paul. No está. Domínguez. Dueñas, García Claudia. Dueñas, Presente, doctor. Escobedo Torres. Espinosa. Presente, doctor. Eulogio Solís. Presente, doctor. Buenas tardes.
Solís Flores, presente. Buenas tardes, doctor. Flores, Presente, doctor. Flores Arandia. Flores. Samuel, perfecto. Flores, Sí, doctor. Paitán. Presente, doctor. Buenas tardes. No, perdón. Fernanda es, sí, perfecto. Flores, Paniura, Janet. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Flores, Vega, Francesca. Presente, doctor. Buenas tardes. Flores, Vega, Francesca. Ya. Flores, Chácara, Virginia. Flores, Chácara, Virginia. Ahí está. Fuentes, Altamirano, Daniela. Fuentes, Gavilano, Alejos, Ángela. Presente, doctor. Buenas tardes. Gavilano, Gavilano. Alejos. Presente, doctor. Ya. Giraldo. Sí. Presente, Joana está doctor. muy bien. Buenas tardes. Giraldo. Presente, Ya. doctor. Giraldo, muy bien. Ya. Godo, Vitate. Marcia. Godo. Está Godo. Hernández, Acampana. Presente, doctor. Hernández. Presente. Muy bien. Herrera. Arizábal. Presente, doctor. Buenas tardes. Fabricio. Muy bien, muy bien. Y Herrera, Sierra. Presente, Yaneiri. doctor. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a pasar a la teoría porque son 3 temas que tengo que tratar el día de hoy y el tiempo que tenemos no alcanza. Y ustedes tienen que hacer también. Entonces, que vamos a comenzar, ¿no? Entonces vamos a seguir sobre el sistema nervioso intrínseco y extrínseco del tubo digestivo. Bien, ustedes conocen el tubo digestivo que está formado por el tracto alimentario que se entiende desde la boca hasta el ano e incluye a los órganos glandulares que drenan sus contenidos en el tracto gastrointestinal. La función del tubo digestivo es introducir nutrientes, agua en el torrente circulatorio y eliminar productos de desecho. Entonces, los procesos fisiológicos que se producen en el tubo digestivo son la motilidad, se producen secreciones, digestión, absorción y excreción. Cada uno de estos procesos vamos a estudiarlos progresivamente. El día de hoy vamos solamente a dedicarnos a estudiar la inervación del tubo digestivo y las sustancias que se producen en el mismo. Al mismo tiempo, en la siguiente conferencia estudiaremos acerca de los mecanismos de la saciedad, de la ingesta alimentaria, y también sobre la acción del sistema nervioso y del estrés sobre el tubo digestivo. En la clase anterior que he tenido con los alumnos hemos tenido que correr por el hecho de que el tiempo que se nos da es muy corto y entonces con ustedes estamos un poquito retrasaditos, pero de todas maneras tenemos más tiempo, creo, podemos alargarnos más, de tal forma que esto me tranquiliza para poder hablar con tranquilidad y pausadamente y no correr. Bien, entonces estos son los procesos de los procesos que se llevan a cabo en el tubo digestivo. La motilidad es uno de los procesos en que el tubo digestivo tiene un patrón de motilidad denominado peristalsis, a través del cual mezcla y transporta los alimentos que ingresan a todo el tracto del tubo digestivo. Por otro lado, tiene la secreción. Estas secreciones se componen de enzimas, detergentes biológicos como la bilis, y iones que proporcionan un ambiente luminal optimizado para la digestión y absorción. Por otro lado, en la excreción, el tubo digestivo sirve como un importante órgano para la excreción de sustancias de desecho de los alimentos ingeridos y excreta al exterior productos del metabolismo hepático, como el colesterol, esteroides, metabolitos y medicamentos, los cuales son eliminados a través de las heces. Entonces, la digestión es un proceso que consiste en la modificación física y química de las macromoléculas que son incorporadas, que son ingeridas y que posteriormente son incorporadas al torrente circulatorio. Por ejemplo, el almidón. El almidón es digerido hasta una molécula que se llama glucosa y luego es llevado, incorporado al torrente circulatorio y distribuido a distintas células del organismo. La absorción es el proceso por el cual estos alimentos que se encuentran en el tubo digestivo son incorporados al torrente circulatorio pasando a través de los enterocitos. El tubo digestivo absorbe los nutrientes en forma de pequeñas moléculas como glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, agua y iones. Existen mecanismos reguladores del tubo digestivo y estos son 3 fundamentalmente: la regulación neural, la regulación paracrina y la endocrina. Vamos a ver entonces, el día de hoy vamos a ver la regulación neural, pero vamos a mencionar sobre estos 2 mecanismos de control de la regulación.
Entonces, aquí decimos que el sistema nervioso entérico contiene 80 a 100 millones de neuronas y controla una variedad de funciones de la musculatura lisa, de la microcirculación y el transporte transepitelial, además de ser responsable de importantes reflejos como son el reflejo peristáltico, el complejo motor migratorio. Aunque es altamente autónomo, el sistema nervioso entérico mantiene estrechas relaciones con el sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? Que el tubo digestivo tiene una inervación dentro del tubo digestivo mismo, como lo vamos a ver, que cuando cortamos las conexiones con el que viene del sistema nervioso central, el tubo digestivo puede seguirse moviendo. Solamente el sistema nervioso central es modulador de este tubo digestivo autónomo, ¿no? Entonces, existe una regulación endocrina y entonces las células sensoras del tubo digestivo, hay una célula que se llama enteroendocrina, responde al estímulo segregando un péptido u una hormona que viaja en el torrente sanguíneo hasta la célula diana, hasta el punto de secreción, ¿no? Que están alejadas de la secreción. Por ejemplo, la hormona secretina es una hormona que se produce en el yeyuno y que por vía sanguínea va al páncreas y estimula la secreción hidrolática o la secreción ecbólica del páncreas, y la gastrina que se secreta también en el estómago, en el antro, y que puede por vía sanguínea llegar a las células que producen ácido clorhídrico, ¿no? La inervación, como hemos dicho, el tubo digestivo tiene una doble inervación, una inervación que se encuentra dentro del mismo tubo digestivo y que es doble, tiene una inervación intrínseca que se encuentra dada por los plexos de Auerbach, que es motor, y el plexo de Meissner, que es sensitivo, y que este plexo de Meissner se encuentra bajo la mucosa y este plexo motor se encuentra entre las filas longitudinales y circulares del tubo digestivo, como lo vamos a ver. Entonces corresponden a esos dos plexos nerviosos que se encuentran dentro del tubo digestivo, y una relación extrínseca constituida por el sistema simpático y parasimpático y sistema de neurotransmisores inhibitorios que constituye el sistema no adrenérgico, no colinérgico, porque ustedes saben que el parasimpático tiene un mediador químico que es el sistema colinérgico y el simpático un mediador químico que es el tema adrenérgico, pero existe un sistema que no es ni adrenalina ni es acetilcolina y que también mueve el intestino. Entonces, existe una regulación paracrina, describe el proceso en el cual una célula sensora de la pared intestinal con la frecuencia de una célula enteroendocrina libera un mensajero químico o péptido regulador que actúa sobre células diana cercanas por difusión a través del espacio intersticial. Ejemplo, la histamina, que estimula la secreción de ácido clorhídrico. La serotonina, liberada por las células nerviosas, regula la función del músculo liso y la absorción de agua a través de la pared intestinal. Entonces, la regulación neural se produce cuando una terminación nerviosa localizada en el tubo digestivo libera un transmisor que actúa sobre la célula que está inervando. La regulación neural del tubo digestivo es compleja. El intestino está inervado por grupos de nervios intrínsecos y extrínsecos. También se le denomina el sistema intrínseco y extrínseco, también se le denomina sistema nervioso entérico. Tiene sus cuerpos celulares integrados en la pared intestinal, de la submucosa, ¿no? y entérico, muscular. El sistema nervioso extrínseco se compone de fibras nerviosas que ingresan al intestino y cuyos cuerpos se encuentran fuera de la pared abdominal. Este sistema forma parte del sistema nervioso neurovegetativo. El sistema nervioso intrínseco se compone de dos plexos. Aquí vamos a ver una imagen que es mucho más importante que 1000 palabras. Entonces aquí tenemos un corte transversal del intestino y aquí podemos ver la luz intestinal, la mucosa intestinal, y esta zona es la submucosa, y después de la submucosa viene la capa muscular, circular y longitudinal, y luego viene la serosa. Entonces, entre la capa submucosa se encuentra este conjunto de células que están representadas aquí como si fuese rosario, células neuronales que constituyen el plexo sensitivo, plexo de Meissner, que tiene conexión con los enterocitos y puede detectar una serie de, vamos a decir, distensión, osmolaridad, pH, ¿no? Irritantes de la mucosa, y estas células se ponen en contacto con otro grupo de células que gobiernan la motilidad del intestino y que son células que se denominan plexo de mientérico o plexo de Meissner, de Auerbach, perdón, porque este es el plexo de Meissner y que es de carácter motor.
Entonces, ay, perdón, sí, disculpen, no lo había muestro el puntero, ya. Entonces aquí repetimos, entonces tenemos la luz intestinal, tenemos la mucosa y tenemos la submucosa, y en la submucosa aparece estas estructuras como si fuesen un rosario, que son células nerviosas, neuronas, que van a inervar a la mucosa del intestino y van a detectar cualquier cambio en la osmolaridad, en dirección, ¿no? Y van a estimular al mismo tiempo, se va a poner en contacto con las células de este plexo que se encuentra entre las fibras longitudinales y circulares del intestino, constituye el plexo de Auerbach o plexo mientérico porque viene de músculo, se encuentra entre las fibras musculares, entonces constituyen los dos plexos fundamentales. Entre estos plexos existen conexiones y hay inclusive reflejos que se integran a este nivel. Reflejos, vamos a decir, si existe, por ejemplo, en la mucosa un irritante, entonces este irritante es detectado por estas células que son sensoriales y van estas células a través de fibras aferentes hacia las fibras del plexo mientérico, de las cuales salen fibras que van a mover al intestino, produciendo contracción de las fibras circulares del músculo y las fibras longitudinales de la pared del intestino, musculares, circulares y longitudinales, y por lo tanto se va a producir el peristaltismo para poder llevar esta sustancia irritante y lejos de este sitio a fin de eliminarla del interior del organismo, ¿no? Entonces tenemos aquí que el sistema nervioso intrínseco está formado por esos dos plexos, un plexo submucoso y un plexo mientérico. El plexo nervioso extrínseco también se compone de fibras nerviosas que ingresan al intestino y cuando el cuerpo se encuentran fuera de la pared abdominal. Este sistema forma parte del sistema neurovegetativo. Entonces, ya habremos hablado del plexo mientérico, que se encuentra entre las fibras musculares longitudinal y circular, y el plexo mucoso, que se encuentra debajo de la mucosa. Las neuronas de ambos plexos se encuentran unidas por fibras interganglionares. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Aquí nosotros, para ver, este es el tubo digestivo, este es el polo mesentérico y el polo antimesentérico. Las células, perdón, los vasos sanguíneos llegan por este polo, que es el mesentérico, irrigan todo el intestino, la mucosa intestinal, las fibras musculares, y los nervios también, simpático y parasimpático, entran a través de este polo. Por otro lado, aquí nosotros vemos un corte transversal la serosa yendo de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro la serosa, tenemos la capa longitudinal externa, la capa circular interna, y aquí tenemos unas fibras que son las fibras del plexo mientérico, que es motor, y aquí debajo de la submucosa, en la submucosa se encuentran unas fibras que son las fibras del plexo submucoso, que automáticamente constituye lo que se denomina el plexo sensitivo o plexo de Meiner. ¿De acuerdo? Y es una estructura de una vellosidad intestinal. Bien, continuemos entonces avanzando en este campo. Aquí tenemos ya una representación de las fibras nerviosas del nervio parasimpático que entran a través del mesenterio, y este nervio parasimpático va a inervar las fibras, van a constituir el plexo de mientérico, plexo de Auerbach. Entonces, van a hacer posta en este plexo, las fibras parasimpáticas, y van a comandar la función motora del intestino. Lo mismo, este plexo que es de color amarillo va a hacer posta a nivel de estas células de submucosas, y van a automáticamente a inervar al intestino, a la mucosa intestinal, y entonces cualquier, vamos a decir, distensión, contracción o irritante de la mucosa intestinal va a ir por estas fibras aferentes por nervio vago hasta el cerebro, hasta el núcleo del dorsal y núcleo solitario del vago, para poder estimular la motilidad del intestino o aumentar las secreciones, como vamos a ver. También el sistema simpático viene a través de este lugar y se distribuye tanto a nivel del plexo de Auerbach como el plexo de Auerbach como el plexo de Meiner, o plexo sensitivo, submucoso. Entonces, el plexo intrínseco está formado por el plexo de Meiner, submucoso, y Auerbach, motor. Y también hay unas fibras que se llaman células intersticiales de Cajal, que vamos a verlas, a las cuales no hace mención el libro de fisiología del Guyton. Y aquí una representación mucho más clara para ver. Aquí tenemos la mucosa intestinal, este sería la luz intestinal.
Aquí tenemos la submucosa con su plexo submucoso, o plexo también denominado de Meynert, sensitivo, y este plexo sensitivo, como ustedes ven, hace posta con las células de la mucosa intestinal. Está metido entre la mucosa intestinal y detecta cualquier deformación, cualquier cambio, vamos a decir, de la estructura de la mucosa, cualquier osmolaridad, aumento de osmolaridad o pH o irritante de la mucosa, lo puede detectar, y esto estimula a las fibras del plexo de mientérico o de Auerbach, que son motoras, y estas estimulan o inervan a las fibras musculares, tanto circular como longitudinal, y producen contracciones circulares y movimientos longitudinales del intestino, convirtiendo lo que se denomina el peristaltismo. Y aquí también está representado el sistema simpático, el sistema parasimpático, los cuales llegan a hacer posta, a interconectarse con los plexos mientéricos, fundamentalmente el parasimpático, y tanto el plexo también submucoso, y también el simpático se conecta con el plexos, los plexos mientéricos y el plexo submucoso. ¿Entienden? Entonces, de tal forma que los simpáticos y parasimpáticos vienen a modular la actividad de estos plexos intrínsecos, que por sí solos tienen funciones autónomas, por eso se llama administración autónoma del intestino. Bien, entonces, el parasimpático, para ir diciendo, tiene una acción de incrementar la motilidad del intestino, lo incrementa la motilidad del intestino, aumenta la frecuencia, aumenta la fuerza de contracción y aumenta vamos a decir, la conducción del flujo eléctrico a través de estas redes nerviosas. En cambio, el simpático tiene acciones contrarias al parasimpático. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ver aquí estas funciones. Entonces, el plexo submucoso de Meynert es de carácter sensitivo y controla la secreción y el flujo sanguíneo local. El plexo de Auerbach o muscular rige los movimientos gastrointestinales. El sistema nervioso intrínseco, los estímulos que se producen en la pared intestinal son detectados por las neuronas aferentes, que activan neuronas interneuronas, que a su vez activan las neuronas aferentes para modificar la función intestinal. Es decir, que se producen reflejos cortos a nivel de la misma pared, se integran a nivel de la pared intestinal. Este sistema nervioso intrínseco sirve para controlar el movimiento de las secreciones gastrointestinales. En esta diapositiva nosotros vemos el sistema nervioso central, acá el sistema parasimpático, el sistema simpático y el sistema parasimpático también acá, pero el parasimpático está bien en dos partes. El sistema parasimpático sacro, que está en la parte inferior a nivel del nervio, vamos, del hueso sacro, de la columna, y el sistema craneal o parasimpático, que viene del bulbo. Entonces, este sistema parasimpático viene a inervar casi todo el tracto digestivo y penetra en el interior del tubo digestivo, que está representado por estos rectángulos, ¿no? Entonces van al sistema nervioso entérico y al sistema de células intersticiales y el músculo gastrointestinal. Entonces, fíjense, el sistema nervioso central viene, el sistema dorsolumbar simpático, va a los ganglios prevertebrales, ¿ya? Y luego va a los ganglios, ciliacos, ganglio mesentérico superior, ganglio mesentérico inferior y el hipogástrico, a inervar el tracto digestivo. Vamos a ver entonces las funciones del plexo mientérico. El plexo mientérico, que es el plexo motor, que se encuentra, o plexo de Auerbach, tiene una acción inervada por el parasimpático, tiene una acción de aumentar la pared, la contracción tónica de la pared intestinal, aumenta la intensidad de las contracciones, aumenta la frecuencia de las contracciones y aumenta la velocidad de conducción de las ondas de excitación. Ahora, existen fibras inhibidoras del plexo de Auerbach. Algunas de estas terminaciones del plexo mientérico secretan un transmisor inhibidor, como el polipéptido inhibidor vasoactivo, que es el PIB. Estas señales inhiben el esfínter pilórico y el de la válvula ileocecal. Entonces, el plexo submucoso, que es sensitivo, controla la secreción intestinal, controla la absorción local, controla la contracción de la muscularis mucosae, induce diversos grados de plegamiento de la mucosa intestinal. Las células intersticiales de Cajal son células mesenquimatosas localizadas entre los nervios entéricos y las células musculares, ¿no? Lisas, o sea, las células musculares lisas, con cuerpos celulares pequeños y prolongaciones elongadas, se le clasifica de acuerdo a su distribución, ¿ya?
Entonces vamos a ver en esta diapositiva, estas células intersticiales de Cajal. Aquí tenemos estas células intersticiales que son las ICC-MI, las ICC-IM, aquí las ICC-SEP y las ICC-IM. Entonces se encuentran entre las fibras, entre las capas musculares del intestino, fíjense, además de las células de los plexos de Auerbach y Meissner, que se encuentran debajo de ellas, ¿no? Entonces, estas células tienen que ver con, vamos a decir, son como marcapasos de las células motoras que vienen, de las células motoras que mueven el intestino, ¿no? De tal forma que tienen esa capacidad de producir ondas lentas y estimulan como marcapasos la actividad motora de estas fibras nerviosas, ¿de acuerdo? Entonces aquí seguimos hablando. No quiero que ustedes aprendan las capas, porque eso no les voy a preguntar en el examen, ni les van a preguntar en ningún examen vamos a ir para su residencia, pero sí les van a preguntar acerca de las células intersticiales de Cajal y ustedes van a tener que decir lo que les voy a explicar acá. Las células intersticiales de Cajal, entonces existe una estrecha relación entre las neuronas entéricas y las células intersticiales de Cajal. Muchos estudios han mostrado la función de estas células como marcapasos y como reguladores de la actividad eléctrica, ya que causan despolarizaciones regulares que se conocen como ondas lentas. Estas son transmitidas en forma pasiva al músculo liso y controlan el cronotropismo y el inotropismo. Entonces, estas células, el mecanismo exacto de generación de este proceso no ha sido dilucidado, fíjense. La actividad de las células intersticiales de Cajal es influida por las neuronas motoras. La estimulación colinérgica aumenta la frecuencia de las ondas lentas o disminuye su frecuencia, pero eleva la duración de la onda. Las células intersticiales de Cajal, existen dos formas en las cuales los nervios entéricos regulan la actividad muscular. Una es por contacto directo y otra a través de las células intersticiales de Cajal. Estas células pueden funcionar como mecanorreceptores también. División del sistema nervioso neurovegetativo. El sistema nervioso neurovegetativo se divide en sistema simpático y sistema parasimpático. El sistema simpático usa noradrenalina como neurotransmisor y lo constituye una cadena de ganglios. El sistema parasimpático lo forman los ganglios aislados y usa la acetilcolina como neurotransmisor y está encargado de almacenar y conservar la energía. La inervación parasimpática puede dividirse en dos partes, craneal y sacra. El parasimpático craneal inerva el esófago, el estómago, el intestino delgado y la porción derecha del colon. Repito, el parasimpático craneal inerva el esófago, el estómago, el intestino delgado y la porción derecha del colon. En esta diapositiva vamos a ver que además del simpático, de lo que ya hemos estudiado en los órganos de los sentidos, la inervación simpática de la pupila, vamos a ver la inervación parasimpática también de las glándulas salivales, de la mucosa lingual, ¿no? Y cómo estas van a través de los nervios séptimo y noveno. Y también tenemos de la médula oblongada salen raíces nerviosas de la médula que van del bulbo, que van a través del nervio vago, y el nervio vago van a inervar el esófago, la parte proximal, la parte distal del esófago, el estómago, el duodeno, el intestino delgado y la porción derecha del colon. Y en cambio, el parasimpático sacro o caudal, a través del nervio pélvico y de la S1, S2 y S3, sacra 1, sacra 2, sacra 3, van a inervar el sigmoides, el colon ascendente y también la mitad izquierda del colon, ¿no? Entonces, esas son la distribución de la inervación parasimpática. Y la inervación simpática viene a través de las raíces laterales, ¿no? Entonces tenemos aquí las fibras preganglionares, vienen en rojo, entonces dan vuelta y van hacia el ganglio periférico, a un ganglio periférico que vamos a decir, puede ser celíaco, porque aquí de la médula van hacen posta en esta zona que es el ganglio de la cadena simpática, y luego vienen a hacer posta en el ganglio, puede ser celiático, mesentérico superior, mesentérico inferior, de ahí van a transmisión nerviosa hacia el intestino. Del intestino salen fibras nerviosas que van siguiendo este trayecto, ¿no? Por las fibras periganglionares van hacia la cadena simpática y luego van por los ramos grises hacia la cadena dorsal, hacia la médula y ascienden hacia el sistema nervioso.
Por ejemplo, estas son sensoriales, como dice aquí, fibras sensoriales que llevan fundamentalmente estímulos de tipo doloroso hacia el cerebro, y donde es detectado y viene una respuesta por esta vía para paralizar el intestino y producir hilio. Entonces, el parasimpático favorece la digestión, favorece la absorción de los nutrientes y se encarga de los procesos de reparación y acumulación de energía. Los nervios que lo integran nacen en el encéfalo formando parte de los nervios craneales, oculofacial, glosofaringio y vago. El nervio simpático del tracto digestivo se puede dividir en craneal y sacra, y los nervios vagos proporcionan casi toda la inervación del esófago, estómago, duodeno y alcanzando la primera mitad del intestino grueso. El parasimpático sacro se origina en los segmentos 2, 3 y 4 de la médula espinal y viajan a nivel de nervios pélvicos hacia la mitad izquierda del intestino grueso, sigmoide recto llano. Estas fibras favorecen la defecación. Entonces, los nervios simpáticos se originan en los segmentos medulares T5 a L2 y las fibras preganglionares penetran en las cadenas simpáticas prevertebrales y las atraviesan hasta llegar a los ganglios, como el ganglio celábrico, el ganglio mesentérico, donde se encuentran neuronas simpáticas postganglionares. En esta diapositiva nos acortamos un montón de palabras, vemos que esta es la médula, y aquí tenemos la región toracolumbar, donde salen los filetes nerviosos hacia el tracto digestivo, con excepción de esta zona donde aparecen los nervios simpáticos que van a inervar las glándulas salivares, ¿no? Entonces, aquí tenemos entonces que el simpático va hacia los ganglios simpáticos paravertebrales y luego hacen posta en los ganglios que son el ganglio, vamos a decir, celíaco superior, el ganglio mesentérico superior, ganglio mesentérico inferior y el ganglio hipogástrico, ¿no? Pero aquí nos corresponde a nosotros estudiar estos ganglios simpáticos que van a inervar el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, y a través del ganglio mesentérico inferior va a inervar también el colon descendente y el colon el sigmoide y el recto, ¿no? Entonces, en esta diapositiva nosotros vamos a ver aquí que lo que nos interesa, la inervación del estómago por los ganglios que vienen de la médula hasta estos ganglios celíacos y van hacia el hígado y hacia el estómago. También estos ganglios mesentéricos superior van a inervar todo el intestino delgado, intestino derecho, la mitad del intestino grueso, derecho grueso, la mitad derecha del intestino grueso. Y luego tenemos, a través del ganglio inferior, van a inervar el esfínter anal y el colon izquierdo automáticamente, ¿no? Y también se ven aquí la inervación simpática de la suprarrenal, la inervación simpática del riñón, la vejiga, el útero y el aparato genital masculino. Bien, entonces continuemos viendo este tipo de inervación. La inervación simpática de las células postganglionares salen nervios que sirven al tracto gastrointestinal y las terminaciones nerviosas secretan adrenalina. Entonces, el simpático en general inhibe la actividad del tubo digestivo, tiene efectos opuestos al parasimpático, por acción directa y discreta de la noradrenalina, inhibe la musculatura lisa del tracto gastrointestinal, excepto la muscularis mucosae, y efecto inhibidor potente de la noradrenalina sobre todas las neuronas del tracto gastrointestinal, inhibiendo el tránsito intestinal. Efectos simpáticos sobre los esfínteres. La excepción es que cuando se estimula la inervación de los esfínteres por simpático, puede inducir la contracción del músculo liso. En el tubo digestivo se originan fibras nerviosas aferentes que llegan a la médula espinal y tronco encefálico. Las señales eferentes son transmitidas por las fibras nerviosas y muchas de ellas son de excitación y otras de inhibición de los movimientos de las secreciones intestinales. Señales aferentes al bulbo. Las fibras aferentes conducen señales hacia el bulbo raquídeo, que a su vez producen señales aferentes vagales que regresan al tubo digestivo para controlar muchas funciones. Es decir, que como les en del tubo digestivo parten una serie de fibras que se alinean a través del vago y ascienden a contracorriente hacia la parte superior del bulbo, en su núcleo ambiguo y su núcleo solitario, para poder de ahí producir respuestas que van a producir aumento de la motilidad, aumento de las secreciones del intestino, ¿no? Entonces, estas son las funciones aferentes del bulbo, a través del vago, pero las funciones aferentes a través del simpático van por la médula espinal, por nervios simpáticos al nervio espinal, y ahí ascienden hacia el tálamo, hacia la corteza, donde van a estimular
van a venir respuestas para producir parálisis de las secreciones, parálisis del tono muscular y parálisis del intestino, ¿no? En esta diapositiva tenemos el simpático que inhibe la motilidad, contrae los esfínteres y contrae la musculatura de la mucosa. Estas son las acciones de los simpáticos. Inhibe la motilidad, contrae los esfínteres y contrae la muscular de la mucosa. Entonces, luego tenemos aquí que inerva a las glándulas salivales a nivel ganglio cervical y a través del esófago, el páncreas, el hígado, las vías biliares, estómago, a través de su ganglio celíaco, ganglio mesentérico superior, ganglio mesentérico inferior. Entonces aquí tenemos lo que nos interesa, que el esófago, el páncreas, el hígado, ¿no? El estómago, el colon, intestino delgado son inervados por el ganglio mesentérico superior y por ganglio celíaco y el recto por ganglio mesentérico inferior. Ahora tenemos aquí que el parasimpático estimula la motilidad y relaja los esfínteres y tenemos dos tipos, craneal y sacro, y el craneal va a inervar fundamentalmente el recto, el colon distal fundamentalmente, ¿no? El colon distal y el sigmoides. Y a través del nervio vago, craneal, va a inervar el esófago, el páncreas, el hígado, la vía biliar, el estómago, el intestino delgado y la mitad derecha del colon. ¿De acuerdo? Eso es el concepto de este cuadro de resumen de todo lo que estamos diciendo. Entonces, reflejos gastrointestinales, existen tres tipos de reflejos integrados completamente entre la pared intestinal, reflejos que van desde el intestino a los ganglios perivertebrales, donde vuelven al tubo digestivo, y reflejos que van del intestino a la médula, al tronco encefálico, donde vuelven al tubo digestivo. Entonces son reflejos cortos, muy cortos, que se encuentran en la pared intestinal, reflejos que van a los ganglios prevertebrales y regresan al tubo digestivo, y reflejos que van del intestino al tronco encefálico y vuelven al tubo digestivo, que son reflejos grandes y largos, ¿no? Reflejos que integran completamente en el tubo digestivo son los reflejos que controlan las secreciones, el peristaltismo, las contracciones de mezcla y los efectos de la inhibición local. Ahora, aquí tenemos este tipo de reflejos que son integrados a nivel de la pared intestinal. Reflejos vagos-vagales. Vagos-vagales, el nervio posee fibras aferentes como eferentes. Las fibras aferentes llevan información sensitiva al sistema nervioso central, donde forma sinapsis que conduce a la actividad de una neurona eferente. Un ejemplo de este tipo de reflejo es el denominado reflejo de relajación gástrica durante la ingesta de una comida en la que se relaja la pared del estómago para que aumente la presión, ¿no? Aumente la presión intraluminal. En esta diapositiva representamos la vía vagal aferente, ¿no? Que viene desde el intestino, de los órganos intestinales, en este caso el intestino, y va, en el caso del estómago, por ejemplo, ¿no? Llega la comida, entonces la distensión de la comida lleva un reflejo, lleva fluido aferente hacia estos núcleos, entonces regresa una respuesta de relajación, de reacción de la fibra muscular para que no se produzca dolor cuando nosotros comamos, ¿no? Ahora, el reflejo del parasimpático, estos reflejos transmiten señales que recorren grandes distancias como aquellos del estómago, como el reflejo gastrocólico también, el reflejo de defecación que viajan del colon y el recto a la médula y vuelven para producir contracciones potentes del colon, recto y músculos abdominales necesarios para la defecación. Entonces, bien, tenemos el reflejo gastrocólico, reflejo también, vamos, gastroilial o ileocólico o gastrocólico, y reflejos inversos también que van del ilio hacia el estómago o del colon hacia el estómago, inhibiéndolo, ¿no? Inhibiendo su función. Ahora, reflejos vagales que van a la médula del tronco encefálico son reflejos originados en el estómago y duodeno que se dirigen al tronco encefálico y luego regresan al estómago para controlar la actividad motora o secretora. Vienen desde el cerebro, ¿no? Y que inervan casi todo el intestino para poder producir un control de la actividad motora o secretora a través del nervio vago, ¿no? A través del nervio vago. Ahora, hay reflejos que inhiben la motilidad y la secreción gástrica, son reflejos enterogástricos, reflejos originados en el colon que inhiben el vaciamiento del ilion al colon, que es el reflejo colonioiliar, y así una serie de reflejos que se van produciendo a través de esta red que tenemos a través de todo el tracto digestivo. Hay reflejos dolorosos que retornan del encéfalo para inhibir la totalidad del aparato digestivo. En la siguiente diapositiva también hablamos un poco acerca de neurotransmisores y neuromoduladores gastrointestinales
que se secretan en el intestino o en el estómago, produciendo acciones sobre la contracción o la secreción, y entre ellos tenemos, por ejemplo, neurotransmisores, acetilcolina, pecto vasoactivo intestinal, neuroepinefrina, neuropéptido Y, liberación del péptido de gastrina, péptido liberador de gastrina, sustancia P y encefalina. Tenemos entonces la acetilcolina, es liberada por nervios parasimpáticos, colinérgicos, van a producir actúan sobre el músculo liso y las glándulas y contraen el músculo liso, relaja los esfínteres, incrementa la secreción gástrica, la secreción pancreática y la secreción salivar. El péptido vasoactivo intestinal, que estimula, también es de tipo parasimpático y de acción colinérgica, y se produce en el intestino, actúa sobre el músculo liso y las glándulas y relaja los esfínteres, incrementa la secreción pancreática y la secreción intestinal. La norepinefrina, que es simpático, actúa sobre el músculo liso, relaja el músculo liso y contrae los esfínteres, disminuyendo la secreción de la saliva. El neuropéptido Y también tiene acción simpática, actúa sobre el músculo liso y las glándulas, relaja la pared muscular y disminuye la secreción intestinal. El péptido liberador de gastrina tiene acción parasimpática, colinérgica, actúa sobre las glándulas, relaja la pared muscular y disminuye las secreciones intestinales. El péptido liberación de gastrina actúa sobre las glándulas y incrementa la secreción de gastrina. La sustancia P también incrementa, dice, actúa como parasimpático, entonces colinérgico, actúa en los músculos y las glándulas y contrae la pared muscular, incrementa la secreción de la saliva. Las encefalinas actúa sobre el sistema entérico, sobre el músculo liso y las glándulas, contrae los esfínteres y disminuye las secreciones intestinales. Entonces acá tenemos hormonas que son liberadas también en el intestino y que regulan la actividad intestinal y secretoria, como la colecistocinina liberada por las células y actúa sobre las estructuras del páncreas y la vesícula y el estómago, incrementa la secreción enzimática, contrae la vesícula biliar, incrementa el vaciado gástrico. La glucosa, tenemos el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que es producido por las células K, actúa sobre el páncreas y el estómago, libera la insulina, inhibe la secreción ácida. La gastrina, producida por las células G, actúa sobre el estómago, incrementa la secreción ácida del estómago. La motilina, que producida por las células M, actúa sobre el músculo gastrointestinal, incrementa las contracciones y el complejo motor migratorio que se produce entre los alimentos para poder limpiar el intestino y poder tenerlo receptivo a un nuevo alimento. Y la secretina, que es producida por las células S, estimula las células del páncreas y del estómago, libera bicarbonato y pexina. Y luego tenemos algunas sustancias que se producen en el intestino, en el estómago, que son de carácter paracrino, y como la histamina, que es producida por células enterocromafines, actúa sobre el estómago, incrementa la secreción gástrica. Las prostaglandinas, células que se encuentran tapizando al tracto gastrointestinal, estas prostaglandinas actúan sobre la mucosa, producen un incremento del flujo sanguíneo, incremento del moco, del bicarbonato y disminución de la secreción de ácido clorhídrico. Y la somatostatina, producida por las células del intestino, también actúa sobre el estómago y el páncreas y produce inhibición del péptido y hormonas y secreción gástrica. Entonces, esta somatostatina inhibe la secreción del estómago, de la secreción gástrica, la secreción pancreática, la secreción intestinal, de tal forma que es muy importante. Y esta somatostatina se ha fabricado y actualmente se usa en medicina para, en pacientes que tienen pancreatitis, poner el estómago, el intestino y el páncreas en reposo a fin de que no se secreten ningún tipo de esas sustancias como ácido jugo pancreático, porque produciría agravamiento del cuadro clínico en caso de pancreatitis, ¿no? Bien, entonces hasta esta es el fin de la primera exposición. Vamos a seguir con la segunda exposición en este momento para poder ir avanzando, ¿no? Ir avanzando sobre esto. Un minutito, por favor. Disculpe, estoy cargando la segunda diapositiva.
Segunda. Vamos a ver, agregar. Entonces vamos a ver aquí, ingesta y saciedad. Un segundito para entrar al segundo PPT, que es ingesta y saciedad. Son temas que le tenemos que estar tocando en forma muy sucinta, porque tenemos 3 temas y el tiempo que nos dan es muy corto. Ya son casi, van a ser las 5. Y entonces tenemos que cumplir con estas 10 conferencias que tenemos que dictar. Y cada conferencia es todo un capítulo muy grande que habría que alargar el curso de fisiología para poder tratar en extenso cada uno de los temas. Un minutito, por favor. Un minuto, por favor, disculpen. Está demorando mucho en cargar No sé qué pasa, que no está cargando no está cargando Profesor, quizás podría intentar compartiendo pantalla. A ver, es que estoy tratando de poner el segundo PPT, porque ya terminó la primera. Entonces estoy tratando de cargar la segunda, le he cargado y no sé qué es lo que sucede, porque es que no está Sí puede ser por internet, entrando. doctor, pero podría configurar para solo compartir pantalla y proyectar su A ver, PPT. vamos a ver, ya, aquí sí. A ver, vamos a ver, ya, vamos a ver si compartimos ahora la pantalla. Ya terminó, creo, de poner. A ver, un minutito, de repente carga aquí. Ya, ingente saciedad. A ver, vamos a ver. Muy bien. Ahí estamos, ¿cómo se llama? La segundo PPT. Bien, entonces vamos a... Muy bien, bien. Ya, entonces el segundo tema es de ingesta y saciedad. ¿Qué cosa que esa quiere ser saciedad? Nosotros como médicos tenemos que aprender los términos en su sentido etimológico. Vamos a ver entonces qué cosa es saciedad. Entonces, el control del ingreso alimentario, la regulación del balance de nutrientes, se basa de la relación entre lo que se ingiere y lo que se gasta. Claro, si usted, por ejemplo, come 1200 calorías y entonces hacen ejercicio y gastan 1500, entonces ustedes están gastando más calorías que lo que quieren y entonces van a tener hambre. Entonces existe en el organismo un sistema de control del efecto o el exceso de alimento que uno ingresa, que lo censa permanentemente,
y nos está diciendo, ya no comas más porque has comido demasiado, o debes comer más porque no estás comiendo mucho. Entonces, pero vamos a ver el concepto de qué cosa es saciedad. Entonces se refiere al proceso que promueve la terminación de una comida, por consiguiente, la terminación, disculpen, aquí tiene la T, la terminación de una comida, por consiguiente, limita el tamaño de la comida. Entonces, saciedad resulta de la coordinación de una serie de señales neuronales humorales que emanan del tubo digestivo para responder a las propiedades mecánicas y químicas de la ingesta de alimentos. Entonces, necesitamos señales que indiquen que ya nos hemos saciado desde una comida, las que deben ser integradas a nivel de un centro denominado ponderostato. Entonces, aquí nosotros tenemos en el cerebro un centro donde nosotros podemos, a través de, vamos a decir, de señales que proceden desde el tracto digestivo o por la sangre, van a llegar aquí señales nerviosas o sustancias neuropéptidos que van a estimular o a disminuir la sensación digesta. Se estimulan centros, vamos a decir, el centro del ponderostato, que este ponderostato está constituido por células que estimulan el apetito, otras que inhiben el apetito. Entonces, entre estas sustancias, por ejemplo, está la grelina, que estimula el apetito, la lectina, que disminuye el apetito, la insulina también, que disminuye el apetito, el péptido IgE, que estimula el apetito. De tal forma que tenemos sustancias acá, y aquí en el mismo sistema nervioso central se liberan sustancias que van a dar la sensación de saciedad o van a dar la sensación de hambre, ¿no? Entonces tenemos dos conceptos de sustancia orexigénica y sustancia anorexigénica. Sustancia orexigénica, sin OREX, orexigénica, es aquella que estimula el apetito, y anorexigénica, aquella que inhibe el apetito. Entonces la ingesta de nutrientes no solo es regulada por factores fisiológicos, sino también por factores hedónicos. Al decir factor hedónico se refiere al hecho de que uno tenga satisfacción, gozo, placer de comer, ¿no? Derivado de la vista y el olor de los alimentos, lo que influye en la cantidad de alimentos que consumimos. Entonces, los núcleos en el cerebro que están relacionados fundamentalmente con la sensación de saciedad, tenemos el núcleo que se denomina núcleo dorso medial, el núcleo ventromedial, el dorso medial y el lateral. Y también tenemos aquí otro núcleo paraventricular, que son núcleos que están relacionados con el apetito. Entonces, el núcleo ventromedial, este núcleo ventromedial está relacionado con la saciedad, y el dorso medial está relacionado con la falta de apetito. O sea, que te estimula, cuando es estimulado aumenta el apetito, y cuando es estimulado disminuye el apetito. Entonces aquí tenemos otra diapositiva en la cual tenemos el núcleo ventromedial, que es el centro de la saciedad, y el núcleo, estos núcleos, núcleo dorsomedial, ¿no? Y el núcleo arcuato, que son núcleos muy importantes en el proceso del control de la alimentación. Vamos entonces a ver en esta diapositiva estos centros que regulan la ingesta de alimentos. Aquí tenemos el hipotálamo, tenemos el núcleo ventromedial y el núcleo lateral. El ventromedial, que es el centro de la saciedad, como decíamos, centro de la saciedad. Entonces cuando se estimula, se tiene una saciedad completa y produce afagia, es decir, asinfagos alimentación, es decir, que no estimula la ingesta de comida. En cambio, la estimulación del centro lateral del hipotálamo, núcleo lateral, es estimulado por el vaciamiento del estómago y por un descenso de glucosa. Y cuando hay descenso de glucosa, entonces este núcleo se estimula y produce hambre. Entonces aquí les repito, les voy a decir de que cuando ustedes generalmente están a las 12 o están en la secundaria, o de repente en la universidad en la hora de la 1:30, sin desayuno, o cuando tomé un desayuno muy suave, entonces a la 1:30, ya el nivel de glucosa, como se dice la teoría, disminuye, y esta disminución de la glucosa estimula a este centro para que se produzca secreción y sensación de deseo de comer, ¿no? Entonces, digamos, el centro de saciedad, la estimulación eléctrica, el núcleo ventromedial, inhibe la alimentación y produce respuestas catabólicas como glucogenólisis, disminución de secreción gástrica, aumento de los ácidos grasos libres y aumento del glucagón.
Glucogenólisis, que consiste en la producción de glucosa a partir del glucógeno. Eso ya lo conocen ustedes. Disminución de la secreción gástrica. Al no haber ácido gástrico en el estómago, lógicamente no va a haber este deseo de comer. Aumento de los ácidos grasos, es decir, que cuando aumentan los ácidos grasos libres en la sangre, parece que estos son sensados a nivel del centro nerviosos, donde disminuye el apetito. Y aumento del glucagón, el aumento del glucagón estimula la producción de glucosa, y al producir la glucosa, entonces se produce saciedad al aumentar la glucosa, ¿no? Otros centros de control nerviosos, recientes investigaciones señalan que otros centros del cerebro implicados en la regulación del apetito y que en la misma intervienen igualmente una variedad de neuropéptidos que se clasifican en neuropéptidos orexigénicos y neuropéptidos anorexigénicos. Orexigénicos que producen apetito y anorexigénicos que disminuyen el apetito. Entre estos centros de control tenemos aquí el núcleo arqueado, que es muy importante, que vamos a hablar, el núcleo paraventricular, cuya lesión incrementa la alimentación exagerada, el núcleo medialis, que disminuye la conducta alimentaria, y el núcleo arqueado, que recibe hormonas del tubo digestivo y del tejido adiposo para regular la ingestión de los alimentos. Entonces se crea otros núcleos hipotalámicos en la ingestión alimentaria. En la alimentación se cree mismo que los núcleos paraventriculares, dorsomediales y arqueados del hipotálamo también contribuyen decisivamente a regular la ingestión de los alimentos. Por ejemplo, las lesiones de los núcleos paraventriculares suelen determinar una alimentación exagerada, mientras que los núcleos dorsomediales la merman, por lo general, la conducta alimentaria. Y ahorita sí, vamos a hablar del núcleo arqueado, que hace mucha mención en su libro de Fisiología del Guyton, para que ustedes comprendan este tema y estén preparados en cualquier momento que les puedan hacer preguntas. El núcleo arqueado, con dos tipos de circuitos neuronales, vamos mejor a la fotografía. Entonces, en esta figura, nosotros tenemos que este es el núcleo arqueado. Entonces, está constituido por dos grupos de neuronas. Un grupo de neuronas que está representado aquí de color verde y que tiene el AGRP y el NPY, que es el neuropéptido y el grupo, el péptido relacionado con el agouti. Entonces, estos péptidos son orexigénicos. Entonces, estos estimulan al núcleo, el núcleo posteroventral del mismo hipotálamo para que produzca apetito. Entonces, estimula la ingestión de alimentos. Pero también tiene un grupo de hormonas, un grupo de neuronas que producen el CAR y el PON, que es la proopiomelanocortina, y el tránsito renado con la cocaína. Entonces, estas células producen la alfa-MSH, que es la hormona estimulante de melanocitos, los cuales inhiben la liberación del AGRP a través del receptor MRC3. Entonces, estas células secretan el PON y el CAR, que son el tránsito relacionado con la cocaína y la proopiomelanocortina, que estimulan la secreción de MSH, la cual actúa sobre MRCR3, el receptor MC3, y que inhibe la liberación de estos AGRP y NPY. Entonces, pero al mismo tiempo, miren, estas células neuronales que secretan el PON y el CAR estimulan la secreción de MSH, la cual a nivel del MRC4 inhiben a estas neuronas orexigénicas del núcleo posteroventralis del hipotálamo, y mediante este mecanismo de inhiben la ingesta de alimentos, ¿no? Inhiben la ingesta de alimentos y la actividad, estimula la actividad simpática y consumo energético, ¿no? Inhiben. Entonces, este es el kick de toda la fisiología. Si nosotros comprendemos esto, comprendemos toda la fisiología. Entonces, sustancias que se producen por ejemplo, en el estómago o en la grasa, como la lectina o la insulina, la CCK, van a estimular, por ejemplo, la grelina a este grupo orexigénico, y la insulina, lectina y CCK a este grupo anorexigénico, con la liberación de que la lectina misma tiene acción sobre el grupo ARGP, ¿no? Comprendido, inhibe la lectina el apetito, inhibiendo mediante el receptor de lectina al grupo del neuropéptido Y y el péptido relacionado con el agouti, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a describir
Estas hormonas que están ahí y que ya les describí, vamos a leerlas. La liberación de hormona alfa estimulante de los melanocitos que actúa sobre los receptores MRC3 y MRC4. Su estimulación disminuye la ingesta y aumenta el consumo energético. La inhibición de estos receptores aumenta la ingesta y disminuye la liberación del consumo energético. Entonces, vamos a ver acá que cuando existe un déficit de estos receptores MRC4, entonces el sistema melanocortínico del hipotálamo regula los depósitos energéticos del organismo. Mutaciones en el MCR4 constituye una causa monogénica conocida más común de obesidad y se propone que puede justificar hasta el 5 a 6% de obesidad grave. El estímulo del sistema melanocortínico estimula el apetito y es esto lo que estamos haciendo acá. Estamos describiendo entonces que este tipo de de sustancias, que es la propia melanocortina y el tránsito, entonces estimulan la producción de MSH, la cual a través del MRC4, el receptor MCR4, así se denomina, inhibe pues a estas neuronas para que puedan producir apetito a dos niveles, a este nivel del PBN y a nivel del grupo productor del polipéptido Y y el grupo productor del péptido ordenado con la UTI a través de la alfa MSH, aquí también alfa MSH y a través del receptor 3, pero dice que una mutación del RC4, entonces no pueden inhibir a este núcleo, entonces produce un incremento en la ingesta de alimentos y hay gordura, hay una gordura en el 5% de los pacientes que tienen un déficit en el MRC4. Ahora, péptidos orexigénicos son el AGRP, que es el péptido ordenado con el AGUCTI, y el NPY, el neuropéptido Y, liberal por la neurona orexigénica del hipotálamo, es antagonista de los receptores melanocortínicos FMSH, MRC3 y MRC4. El NPY, liberada por la neurona del hipotálamo frente a la disminución de los depósitos energéticos del organismo, estimula el apetito. El neuropéptido Y es liberado por las neuronas orexigénicas del hipotálamo, es antagonista también de estos receptores, y el NPY, liberada por las neuronas del hipotálamo frente a la disminución de los depósitos energéticos del organismo, estimula el apetito. La proteína R-agouti, también es una proteína identificada en el 97, es un potente antagonista de los receptores MC3 y MC4, constituyendo un importante factor del proceso metabólico que regula el comportamiento alimentario y el peso corporal. Entonces, la proteína del péptido agouti es un potente péptido orexigénico, considerado un importante modulador de balance de la lectina y la insulina, y puede integrar una variedad de señales neuronales nutricionales para regular el equilibrio de la energía. Entonces, la lectina actúa sobre esto para poderlo inhibir directamente a través del receptor de lectina y de insulina, ¿no? Ahora, se conocen dos neuropéptidos anorexigénicos supresores del apetito, la propia melanocortina y la transcriptasa relacionada con la cocaína anfetamina, que es el CAR, que hemos estado hablando acá, que hemos estado hablando aquí, que es este CAR, ¿no? El CAR, que son núcleos que producen estas sustancias que son anorexigénicas, evitan el apetito, ¿no? Entonces, son anorexigénicos. Aquí entonces vamos a hablar de la propia melanocortina, sintetizada por las células corticotrópicas de la pituitaria anterior y otras células de pituitaria y del núcleo arcuato del hipotálamo. Es el precursor de neuropéptidos, ejerce su efecto anorexigénico uniéndose a los receptores de la melanocortina MC3 y MC4 y por lo tanto inhibiendo la acción de la proteína GUCTI. El neuropéptido CAR, la transcriptasa relacionada con la cocaína anfetamina, se expresa en el hipotálamo y tiene un efecto supresor del apetito, probablemente uniéndose a algún receptor todavía no caracterizado. Sustancias que regulan el alimento, existen diversas sustancias que estimulan o inhiben al hipotálamo, la ingesta de alimentos, y aquí tenemos entonces una lista de sustancias que estimulan el alimento, son orexigénicas, inhiben el alimento, son anorexigénicas. Por ejemplo, el neuropéptido Y es orexigénico y la hormona alfa melanocítica, anorexigénico, la lectina, anorexigénico, la serotonina, anorexigénico, la norepinefrina, anorexigénico, la corticotropina también, la insulina, anorexigénico, la colecitocinina, anorexigénico, el glucagón, anorexigénico, la cocaína,
y la cocaína y la anfetamina, el tránsito relacionado con la anfetamina y la cocaína también es anoligénico, y el péptido YY, que es diferente del neuropéptido Y, porque este tiene una sola Y, que es anoligénico, y este tiene dos Y, y es anoligénico. Así, el agute relacionado con la proteína es anoligénico, la hormona, concentrada de melanina es orexigénico, las orexinas A y B son orexigénicos, las endorfinas, la galanina, ¿no? La ácido aminobutírico también es orexigénico, el cortisol, la grelina y los endocannabinoles, ¿no? Señales de saciedad. Entonces, fíjense, no solamente esas sustancias nerviosas son las que producen saciedad, sino productos del metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas, de las grasas que son metabolizadas en el hígado, productos de la termogénesis que producen los alimentos, productos también de la distensión del estómago, que producen también sensación de saciedad, y también de otras sustancias que vamos a ver aquí. Entonces, señales de saciedad, señales preabsortivas, como son distensión del estómago por llegar a los alimentos. En las ratas con fístulas gástricas continúan comiendo indefinidamente. Es decir, de que si a la rata se le hace un hueco en el estómago y se le pone en contacto con la piel, cuando la rata come, todo el contenido de su alimento pasa hacia el exterior de su cuerpo de la rata, y la rata comienza a tener hambre y come bastante porque no se sacia, debido a que una señal preexecutiva de la distensión del estómago. Ustedes mismos, cuando comen bastante, se tocan el estómago y estoy lleno, ya no quiero comer nada, y no comen nada más, ¿no? Salvo que sea un dulce, porque ahí sí tienen permiso del cerebro para poder comer, además de estar lleno, un dulce, ¿no? Entonces, inclusive, esto ha permitido crear un libro que se llama El cerebro estúpido, se llama este libro, en la cual se fundamenta en el hecho de que, habiendo el cerebro detectado de que está a full y que está lleno, sin embargo, puede hacer un espacio para cuando la persona le presenta un dulce, un postre, inmediatamente se lo come, ¿no? Entonces, fíjense, la velocidad de vencimiento también son señales preabsortivas de saciedad. Llegar de alimentos al duodeno y al yeyuno también, o sea, te van a estimular la saciedad. Ahora, estos receptores, las señales señales preabsortivas se originan a partir de la distensión, de los receptores de distensión, osmoreceptores, quimioreceptores, y los mediadores son hormonas que pueden llegar al hipotálamo directamente o por intermedio del nervio vago. Cuando se realiza la absorción de los alimentos, el cambio de sus niveles plasmáticos o la oxidación actúan como señales de saciedad. El nivel de alguno de los nutrientes pudieran informar al hipotálamo el grado de acumulación del tejido adiposo, lo que permite mantener un estado nutritivo constante. Se conoce desde hace tiempo que la disminución de la glucosa en la sangre causa hambre, lo cual ha permitido la llamada teoría glucostática del hambre y regulación de la alimentación. Entonces, fíjense, si yo les pregunto en el examen acerca de si el nivel de glucosa disminuido incrementa el apetito, ustedes me van a decir sí, afirmativamente. Pero, ¿por qué? Porque todos los libros de textos lo dicen. Pero si nosotros vamos a libros más profundos, donde podemos investigar, y yo le planteo la problemática, porque le digo, si esto es cierto, ¿por qué los pacientes que tienen diabetes y tienen niveles altos de glucosa tienen hiperfagia? Se comen bastante. Polidixia, polifagia y poliuria son las características del diabético. ¿Comprenden esto o no? ¿Qué dice Bexi? ¿Me está comprendiendo lo que estoy diciendo o no? Sí, doctor. Por favor, contesten. Sí, doctor. ¿Están comprendiendo? Entonces, fíjense, ustedes dicen cuando no han comido, han comido a las 7 de la mañana, están a las 2 de la tarde escuchando una conferencia, y ustedes quieren salir a comer rápido porque tienen hambre, les da hambre, debido a que se disminuye la glucosa en la sangre, y por eso que se habla de la teoría glucostática de la sangre, la cual causa hambre, ¿no? Al ser detectada por el hipotálamo, por los glucostatos se llaman a nivel del hipotálamo. Entonces ustedes tienen hambre, pero ¿por qué es que en el paciente diabético, teniendo un nivel elevado de glucosa, tiene hambre? Entonces esta teoría no es una teoría que
vamos a decir, que satisfaga todas las situaciones en las cuales se produzca todo lo contrario en el diabético, en el caso de que esta teoría sea cierta, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta que se les pregunto, por favor, sobre esto, sobre la teoría glucostática, que la disminución de la glucosa produce hambre. Ustedes me van a decir que sí, pero les puedo hacer otra pregunta, para que ustedes, porque si le estoy diciendo que les va a venir esta pregunta, entonces no tiene ningún sentido si no se las hago que ustedes la piensen, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces les pondré la pregunta, pero un poco enmascarada, ¿ya? Bien. Entonces sigamos. Entonces, estudios similares han demostrado el mismo efecto en la concentración en sangre de aminoácidos y concentración de productos de metabolismo de lípidos, tales como cetoácidos y ácidos grasos, permitiendo las teorías de regulación lipostáticas y aminostáticas. Entonces, existen teorías glucostáticas, lipostáticas y aminostáticas que dicen que la disminución de la concentración de glucosa, disminución de la concentración de lípidos o aminoácidos estimularía el apetito. Solamente la cuestionada es la cuestión de la teoría glucostática, ¿no? Bien, entonces se considera que niveles bajos de glucosa serían detectados por glucorreceptores en el hipotálamo y estimularían el apetito, pero esto no es así, ya que se ha demostrado lo contrario. Pacientes diabéticos con altos niveles de glucosa pues, tienen polifagia, aunque en los textos de fisiología se sigue considerando que el descenso de la glucosa en sangre es un estimulante del apetito. Entonces, esto es lo que le estoy esclareciendo, ¿no? Se considera hoy que el estímulo en el hipotálamo depende del nivel de oxidación de la glucosa, especialmente en el hígado. Los niveles de ácidos grasos libres reflejan el grado de acumulación de grasa y pudieran contribuir a una regulación a largo plazo de la ingesta de alimentos. Efecto de los nutrientes circulantes, otros metabolitos como el glicerol, que ustedes saben que se produce, ¿no? En el metabolismo de las grasas, el malato 3, el hidroxibutirato, el lactato, el piruvato, tienen efectos también sobre el nivel, el nivel de aminoácidos circulantes, utilizando en la nutrición parenteral, inhiben el hambre. Entonces, todo este tipo de sustancias tienen acción de inhibir el hambre porque son metabolitos derivados de las grasas, ¿no? Fundamentalmente del metabolismo del ácido láctico y del piruvato, ¿no? Bien, la oxidación hepática de diversos metabolitos pueden afectar la ingesta alimentaria vía del nervio vago. La oxidación del lactato, el piruvato y finalmente la acetilcoenzima A son importantes señales de saciedad. El piruvato, el malato, el hidroxibutirato son oxidados por las mitocondrias. Se considera que equivalentes reducidos pueden ser el factor común para producir hipofagia. El efecto termogénico de los alimentos, es decir, la elevación de la temperatura hepática, sería uno de los factores relacionados con el metabolismo oxidativo y con la saciedad. El nervio vago tiene fibras termosensitivas que responden con un aumento en la frecuencia de descarga a pequeñas alzas de temperatura. La serotonina, mediadora de la saciedad, es un metabolito del triptófano. La insulina incrementa el paso del triptófano, el cual es transformado a serotonina en el núcleo de RAFE. La serotonina inhibirá la ingesta de alimentos, especialmente carbohidratos. Miren que esto es muy importante, les puede venir en el examen. La serotonina puede inhibir la ingesta de alimentos, especialmente los carbohidratos. La hormona lectina es una hormona sintetizada por los adipocitos y secretada en la circulación. Esta hormona tiene un nivel en la sangre relacionado con la cantidad de grasa en el organismo. La lectina y la insulina inhiben la síntesis y la irradiación del neuropéptido Y desde el núcleo arcuato. Este péptido tiene un efecto orexigénico y favorece el acúmulo de grasas. Es decir, que al inhibir a este péptido, lógicamente produce falta de apetito, ¿no? Ahora, los corticoides favorecen la liberación del polipéptido Y, la lectina, la insulina y el polipéptido Y constituirán un circuito de retroalimentación negativa para censar las reservas de grasa del organismo y regular la ingesta de alimentos. La grelina, que es un paralelo de una hormona, vamos a decir, paralela a la lectina. La grelina es una hormona liberada principalmente por las células oxínticas del estómago y también por el intestino. Los niveles sanguíneos se elevan durante la alimentación. El pico es justo antes de comer y cae después de haber comido. Entonces, esto aumenta la ingesta de alimentos. La grelina, entonces, en la alimentación en animales incrementa la ingesta de alimentos, lo que sustenta que la hormona es orexigénica. Muy bien.
Y nos vamos por la tercera conferencia sobre el tema de la emociones y el intestino. Vamos a ver. No sé por qué no quiere abrir esto. Vamos a ver. Un minutito, por favor. Quiero poner esto, ¿no? Vamos a ver, entonces ahora inervación tipo idea. Y vamos a ver sobre el tema emociones. Emociones y... A ver, un minutito, está cargando el tercer tema para terminar, por favor. Yo sé que es un poco cansado estar en 3 conferencias, pero lamentablemente así está dispuesto en el sílabus y tenemos que cumplir. Yo mismo me canso de estar dictando estas clases a pesar de que las dominamos y tenemos que estar tratando de poner lo esencial porque es bastante en cada clase. Un minutito, por favor, descanse. Entonces, en esta conferencia vamos a hablar acerca de cómo es que el sistema nervioso, el sistema nervioso a través del estrés puede llevar a que el sistema digestivo presente sintomatología y se enferme, y esos mecanismos vamos a verlos en esta conferencia. Vamos a ver entonces qué son las emociones, porque el tema es emociones, perdón, acá el tema del título es emociones y función del aparato digestivo, que lo solicita el sílabus, y vamos a ver la palabra emoción, porque si ustedes no entienden las palabras, entonces no las van a poder aprender. Necesitamos ir a la etimología de las palabras para que puedan ser aprendidas y puedan tener el concepto, ¿no?, redondeado de lo que estamos queriendo decir. Entonces, ¿qué son las emociones? Empezando simplemente por la semántica, podemos decir que el término emoción proviene del latín emotio, que significa movimiento hacia, expresando la idea de que en toda emoción hay implícita una tendencia a actuar con un propósito, una tendencia a moverse en alguna dirección. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua se define como una alteración del ánimo, intensa, pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Algunas veces hemos sentido digestiones pesadas, ardor de estómago, estreñimiento, hinchazón, flatulencias. El aparato digestivo no siempre responde como nos gustaría y puede influir negativamente sobre nuestro bienestar y estado de ánimo, pero también se produce el fenómeno inverso. Las emociones alteran las funciones digestivas. ¿Cuáles son estas emociones que realmente nosotros las experimentamos y que son dañinas para nuestro sistema del tracto digestivo? El estrés, la ansiedad, la tristeza, la excitación, el enfado o la ira. Como ustedes ven, si ustedes tienen ira, pueden ustedes conmocionarse por esta emoción que tienen en su sistema nervioso. Digamos, entonces, dentro de las emociones también se consideran aquellos trastornos mentales como los desórdenes de ansiedad, desórdenes de pánico, fobias, agorafobia, fobias, claustrofobias, ¿no?, agorafobia social, y el denominado síndrome de estrés postraumático. El cerebro intestinal, nosotros decimos que el intestino contiene millones de células nerviosas que hemos visto al hablar de inervación, y estas células nerviosas que se encuentran en el tracto digestivo, se les denomina el pequeño cerebro intestinal. Entonces, este pequeño cerebro es paralelo al gran cerebro y tiene los mismos neurotransmisores. De hecho, el 95% de la serotonina se encuentra en el intestino. Entonces, esta vía direccional es referida como un eje cerebro-intestinal y establece conexiones, comunicación en cada momento para el control de la digestión. El estrés, entonces, ¿qué es estrés? Y aquí viene la otra parte para juntar los dos términos, porque dice el aparato digestivo, las sensaciones y el aparato digestivo. Bueno, el estrés es una de los problemas de las emociones. Se define como una amenaza a la homeostasis. El estrés
puede ser mental o físico, y en esta conferencia nos referimos al estrés mental. Entonces, el estrés mental incluye retos, amenazas, preocupaciones acerca de eventos futuros. Por ejemplo, ahorita ustedes están estudiando esta conferencia, pero ya están pensando en el examen que van a tener de respiratorio y de digestivo. Entonces, están preocupados porque tienen que aprender la mayor cantidad de conocimiento, tanto en el campo respiratorio como en el campo digestivo. Entonces, eso les genera preocupación porque tienen un compromiso de quedar bien, de salir adelante, de no dejarse, no salir desaprobados. Entonces, ese adverso futuro, entonces le genera un estrés, una ansiedad, un temor. Tal estrés activa respuestas sistémicas al cerebro que afectan todo el cuerpo. Tiene efectos cardiovasculares, efectos urinarios, gastrointestinales y glándulas sudoríparas. En este caso, vamos a ocuparnos de los efectos gastrointestinales. Entonces, fíjense, en esta diapositiva, nosotros tenemos querido representar el eje que se denomina corteza, hipotálamo, hipófisis, córtico suprarrenal, que es el eje del estrés. Entonces, cuando uno tiene miedo, entonces estimula el hipotálamo libera el factor de liberación, el CRF, factor o CRH, factor de liberación de corticotrofina, el cual libera a nivel de hipófisis la ACTH, adrenocorticotropina, y este actúa a nivel de la glándula suprarrenal produciendo cortisol y también a nivel de la parte central produciendo noradrenalina, y estos son las sustancias del estrés. Entonces la cortisona produce el cortisol. Este mismo sustancia, el CRH, viaja por la sangre y estimula no solamente el cortisol, sino que per se hace daño no por cortisol y por la adrenalina, sino que per se, por esta misma sustancia, al actuar a nivel, por ejemplo, el tracto digestivo, va a estimular células como, por ejemplo, los eosinófilos y los mastocitos, los cuales van a liberar citoquinas, produciendo inflamación a nivel del intestino. Entonces, alterando la permeabilidad intestinal y produciendo enfermedades por translocación bacteriana. Entonces, fíjense, esto es muy importante. Si va el cortisol, va a producir diabetes, va a producir úlcera también, porque el cortisol produce úlcera, ustedes saben, y a nivel amiocerebral va a tener liberación de noradrenalina, la cual va a actuar sobre el corazón, produciendo aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción del corazón, respondiendo al estrés, ¿no? Y también al sistema respiratorio, produciendo un incremento de la frecuencia respiratoria. Entonces, este eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal es muy importante que todos lo recuerden, con la liberación de CRH y cortisol y adrenalina o noradrenalina, que van a estar actuando en el estrés, ¿no? Ahora, la exposición al estrés resulta en alteraciones en las instalaciones cerebrointestinales con el desarrollo de un amplio abanico de desórdenes gastrointestinales que incluyen enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome intestino irritable, respuestas adversas relacionadas con los antígenos de los alimentos, úlcera péptica y reflujo gastroesofágico. Entonces, el estrés produce dichas enfermedades que implican síntomas como ardor retroesternal, que es producido, por ejemplo, por reflujo gastroesofágico. Puede producir indigestión, náuseas, vómitos, diarrea, constipación, dolor abdominal bajo. Ese es el efecto del estrés y los síntomas gastrointestinales. Ahora, el efecto del estrés en la fisiología del tracto intestinal. Los mayores efectos sobre el estrés de la fisiología intestinal incluyen alteraciones de la motilidad intestinal, incremento de la percepción visceral, es decir, que la gente siente que su movimiento, los intestinos corren dentro del intestino y que hay sonidos dentro del intestino, cambios en la secreción gastrointestinal, puede haber aumento de la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Disminución de la secreción de bicarbonato, incremento de la permeabilidad intestinal. Ustedes saben que las células, los enterocitos están muy pegados a través de demosomas, de tight junctions o proteínas que están uniendo las paredes, ¿no? A nivel entre célula y célula, y entonces por la liberación de proteasas que vamos a explicar, se digieren estas uniones intracelulares y entonces permiten el pasaje paracelular de una serie de antígenos o bacterias que pueden enfermar a la persona, ¿no? Entonces aquí tenemos efectos del estrés en la función del tracto digestivo, los efectos negativos en la capacidad regenerativa de la mucosa gastrointestinal, irrigación de la misma. Fíjense, el estrés produce un efecto negativo en la capacidad regenerativa de la mucosa, es decir, que parece que las células del stem cell que van regenerando a los enterocitos
van teniendo dificultad para producir esa función y afecta negativamente a la microbiota, la cual se altera y puede realocarse, ¿no? Hacia la sangre. Los mastocitos, aquí estoy hablando de estas células que son los mastocitos, son los factores efectores más importantes del eje cerebrointestinal y trasladan las señales de estrés hacia la liberación de un amplio rango de neurotransmisores, citoquinas proinflamatorias. Y aquí está la clave. Yo les puedo preguntar en el examen a través de cuál de estas células el estrés produce daño a nivel intestinal. Y ustedes me van a responder los mastocitos. Y les pregunto por qué. Porque ustedes deben saber de que estos mastocitos liberan, vamos a decir, histaminas, por ejemplo, ¿no? Liberan sustancias de reacción lenta y bradicininas que van a estimular la producción de inflamación. Son sustancias proinflamatorias y también estimulan, favorecen el aumento de permeabilidad a nivel intestinal. Entonces, los cuales pueden afectar fundamentalmente la fisiología gastrointestinal. Los mastocitos, entonces, o células cebadas son células que se hallan ampliamente distribuidas en todos los tejidos, principalmente en la piel y en las superficies mucosas, cerca de los vasos sanguíneos y los linfáticos. Pueden ser activados por diversos estímulos de origen inmunitario y no inmunitario, librando un amplio espectro de mediadores que incluyen histamina, proteasas, citoquinas, factores de crecimiento y metabolismo del ácido araquidónico, lo cual es lo que produce inflamación. Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal representa el desorden gastrointestinal importante en humanos caracterizado por dolor crónico, recurrente, asociado a motilidad intestinal alterada. Entonces, el estrés ejerce acciones sobre el estómago, la defensa, la flora y los procesos enzimáticos digestivos. La ansiedad, el estrés y la neurosis pueden alterar y perjudicar durante un tiempo prolongado la producción de ácido clorhídrico. Entonces aquí tenemos, el estrés afecta estas funciones, fíjense, el estrés produce aumento de la permeabilidad, produce un aumento de la motilidad, aumenta las secreciones, sensibilidad visceral, una disminución de flujo sanguíneo y una alteración en la microbiota. Entonces, la hormona liberada de corticotropina, que hemos estado hablando, que es liberada por el hipotálamo, ustedes la conocen por estudios en fisiología endocrina. Esta hormona también se libera en otros lugares como el locus coeruleus, donde producen excitación y los cambios son mediados por el sistema nervioso autónomo. La hormona liberada de corticotropina es el principal mediador de la respuesta al estrés. Se trata de un péptido de 41 aminoácidos que integra respuestas neuroendocrinas. También produce respuestas autónomas, metabólicas y conductuales mediante la activación de receptores CRH1 y CRH2, que son hormona liberadora de corticotropina 1 y hormona liberadora de corticotropina 2, son receptores. Concretamente, la activación del receptor CH2 modifica la función gástrica, mientras que la activación del receptor HR1 estimula la función del colon y aumenta la hipersensibilidad visceral. El estrés altera las alteraciones gastrointestinales y se ha visto que modifica la secreción de ácido gástrico y moco. Fíjense el estrés. La activación del receptor CRH1 en el colon aumenta el sistema nervioso entérico y la función secreto-motora, altera la permeabilidad de la mucosa a través de la activación de los mastocitos e induce hiperalgesia visceral en animales de experimentación y en humanos. Estudios in vitro confirman que la CRH es capaz de activar los receptores CRH1 y CRH2 presentes en los mastocitos intestinales. Los mastocitos son leucocitos derivados de células hematopoyéticas pluripotenciales de la médula ósea que expresan en la superficie de la proteína de adhesión CD34. El incremento de la permeabilidad se atribuye a degradación de las proteínas que forman las uniones estrechas por las proteasas que liberan los mastocitos. Yo decía que esas proteínas que unen a las células a nivel de los espacios intracelulares, esas uniones estrechas están formadas por proteínas y estas proteasas las degradan y por eso que permiten ese tipo de aumento de la permeabilidad a este nivel. He traído esta imagen para mostrarles este tight junction, estas ¿no? uniones celulares que existen diversos tipos y que son digeridas por los proteasas secretadas por los mastocitos. Entonces estas células se quedan automáticamente más abiertas y por ahí pasan los contenidos de las, vamos, antígenos o pueden ser bacterias de la luz intestinal.
Entonces, sin embargo, se ha visto que otros efectos son contrarrestados por la activación del receptor CRH2 en el tracto gastrointestinal. El factor liberación de corticotrofina también juega un papel fundamental en el entrenamiento y la modulación de nuestro sistema inmunológico, ayudándolo a distinguir entre amigos y enemigos. La ausencia de un compromiso constructivo entre los microbios y la mucosa intestinal puede ser más permeable a la barrera, permitiendo que se rompa. Aquí también en esta diapositiva para mostrarles las uniones intercelulares que pueden ser dañadas por efecto del CRF al actuar sobre los mastocitos, y estos producen proteasas que van a romper estos enlaces y dejar lógicamente más permeable estas uniones paracelulares y que permiten el pasaje de sustancias realmente ¿no? tóxicas o bacterias, ¿no? O antígenos. Entonces hay una pérdida de la barrera intestinal. Bueno, sigamos aquí, viendo y viendo. Entonces, durante el estrés agudo, el hipotálamo integra la información procedente de las vías sensoriales y viscerales, activando la rama simpática del sistema nervioso autónomo e inhibiendo la parasimpática. Entonces, fíjense cómo el hipotálamo, por el estrés, entonces da predominancia al sistema simpático, inhibiendo el parasimpático, de tal forma que el simpático tendrá acciones sobre el aparato cardiovascular, sobre diversas estructuras, ¿no? Y también inhibiendo la actividad del tracto intestinal, como hemos visto, por la acción del simpático, debido a que el hipotálamo da predominancia al simpático. El estrés afecta a funciones gastrointestinales como la permeabilidad, la motilidad, la sensibilidad visceral, el flujo sanguíneo y las secreciones. Los mecanismos responsables de estas alteraciones son la hipersecreción de la hormona liberadora de corticotropina y de cortisol, la sobreestimulación del sistema nervioso simpático, la disfunción de la barrera gastrointestinal, la alteración de la microbiota, la estimulación de las células dendríticas y la alteración de las células enterocromafines, mastocitos y linfocitos. Esto sin que se produzcan grandes cambios anatómicos, pero con las sensaciones desagradables de dolor y malestar, hasta que un día el sistema no puede compensar y retira la agresión y desarrolla una lesión en sus tejidos. Las situaciones extremas de miedo, fíjense, en el caso de ustedes, que Dios los proteja porque son estudiantes de medicina y son personas positivas para la sociedad, el trauma emocional, provocan una liberación masiva de diversas sustancias químicas, mediadoras, hormonas, neurotransmisores, etcétera, que alertan a todo su cuerpo en esta situación emocional aguda, el estrés, ¿no? Entonces, los pacientes jóvenes que se esfuerzan frente a la exigencia, frente al estrés, que tienen hiperactividad e hiperresponsabilidad, que pueden alterar tan fuertemente su función estomacal que se desarrolla una úlcera gástrica. Y de hecho, yo he conocido estudiantes, colegas míos que han desarrollado úlcera por el estrés, por la exigencia que teníamos en los cursos, no de medicina, sino cursos de premédica que llevamos antes, como físico-química, química analítica, que ahora, gracias a Dios, no lo llevan porque eran cursos como para que los estudiantes se desanimen y no sigan la carrera de medicina, por ser tan difíciles para cursos de ingeniería, y lo ponían igualito para estudiantes de medicina. Bueno, entonces frente a esos estudiantes que tenían hiperactividad y gran responsabilidad, lógicamente que desarrollaban una úlcera y muchas veces sangraban esos estudiantes. Entonces, hoy en día se detecta que entre el 80 y el 95% de las úlceras son producidas por Helicobacter pylori. Se sabe que en la actualidad la bacteria penetra en las células que recubren el estómago, duodeno, y cambia las condiciones del entorno para protegerse a sí misma del ácido gástrico. Entonces, entre el pequeño porcentaje de úlceras en las que no participa el Helicobacter pylori, se cuentan las denominadas úlceras de estrés. Estas lesiones no asociadas, como podría pensarse, están asociadas a las preocupaciones y pretensiones de la vida, y sino en el funcionamiento normal del cuerpo ante situaciones de salud graves, como las que se presentan en una hospitalización o una sala de cuidados intensivos. Es decir, que las personas que se encuentran en estados graves, ¿no?, en hospitalización, en cuidados intensivos, estarán más propensas a presentar úlceras, que no son por la presencia del Helicobacter pylori, sino por el estrés. Entonces, el estrés afecta negativamente el desarrollo y mantenimiento de la barrera gastrointestinal, ya que modifica sus componentes. Se ha descrito alteraciones debidas al estrés
en la microbiota, en la secreción de moco, las uniones estrechas y las células inmunitarias de la lámina propia. Ahora, es un buen ejemplo de enfermedad funcional sintomática el síndrome intestino irritable, el SII se llama. El síndrome intestino irritable es un muy buen ejemplo de enfermedad funcional psicosomática que se trata en gran medida por los psicólogos. Hay muchas enfermedades funcionales y psicosomáticas, es decir, son los detalles de mal funcionamiento de un órgano o sistema causado por trastornos psicoemocionales. Aunque se conoce la causa del síndrome, el intestino irritable es el trastorno gastrointestinal funcional asociado al estrés, más comúnmente descrito por los gastroenterólogos con una prevalencia mundial de 10 al 20%. Es bastante, ¿no? Destaca una condición de inflamación crónica de bajo grado y una alteración de la función barrera intestinal que conjuntamente y junto con una alteración del eje cerebro-intestino se asocian a hipersensibilidad visceral y alteración motora de estos pacientes. Últimamente se ha encontrado que el eosinófilo también participa en la fisiopatología como regulador de la respuesta de estrés. Si el síndrome intestino inflamatorio digestivo existe una alteración en la vía de señalización de reclutamiento de eosinófilos al intestino junto a un infiltrado normal de eosinófilos y con un perfil inflamatorio bajo, proinflamatorio bajo. Entonces, aunque los síntomas sean digestivos, el síndrome del colon irritable se considera un problema de origen psicológico en el que el estrés y los trastornos emocionales juegan un papel esencial. Miren, el cerebro límbico, también llamado cerebro medio, es la porción del cerebro situada inmediatamente bajo la corteza cerebral y que comprende centros como el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral, participa en las emociones. Aquí tenemos el tálamo, el hipocampo, la amígdala, ¿no? Entonces la comisura anterior, que son constituyentes del cerebro emocional y participan en el problema de esta enfermedad, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo en algunos, por ejemplo, en la secreción de saliva, el volumen y las características de la saliva se modifican con la acidez y la relajación. El pH y el volumen de la saliva disminuye en estados de estrés. Por ejemplo, los procedimientos dentales, el médico odontólogo tiene que estar echando agua en la boca, humedeciendo el diente para poder, ¿por qué? Porque la boca se seca debido al estrés. Se ha observado también contracciones espasmódicas del esófago en paciente con estrés emocional. Siente como que algo, como una sensación de una bola que está detrás del esófago. Algunas veces dicen este es un histérico, un psiquiátrico, pero ese efecto del estrés sobre el esófago produce contracciones del esófago. En el estómago, la secreción gástrica aumenta en los pacientes que sienten cólera. La secreción gástrica, la depresión y el miedo producen disminución de la secreción gástrica, del flujo sanguíneo y la motilidad. En todos los pacientes coléricos tienen úlcera gástrica debido al aumento del ácido clorhídrico y la depresión y el miedo producen disminución de la secreción gástrica, del flujo sanguíneo y la motilidad. Las personas obesas son muy susceptibles a la ingesta de alimentos por estímulos externos como olores, sabores y horas del día. Entonces, al estimular la vía, por ejemplo, olfatoria, entonces se estimula la vía de alimentación, se abre el apetito y la persona corre a comer. El conocimiento de los efectos de las emociones es un tema muy interesante que todos los médicos deben conocer para tratar integralmente a sus pacientes y favorecer el mejoramiento de los mismos, ¿no? Y hasta aquí, esta es la tercera exposición que teníamos que hacer. Disculpen, vamos a decir, le trataba de sintetizar mucho sobre esto porque hay bastante. De todas maneras, yo pienso que aquí está lo esencial de lo que ustedes deben de conocer y el día lunes continuaré con ustedes. El martes, ¿no? El martes voy a continuar con ustedes. Muchísimas gracias y estaremos, ¿no? Viéndonos el día martes con otras 3 conferencias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Doctor, una consulta. Es que al pasar Sí. mi apellido, mi computadora se congeló y por eso no puedo decir mi nombre. No sé si puedo. ¿Cómo pida? ¿Cómo pida? Flores con Z, ¿Cómo pido? Flores con Z, Flores Chacal Flores. con A Z. ver, voy a llamar nuevamente a sus compañeros porque hay bastante que han faltado. ¿Entiende? No vayan a tener problemas. Flores, ¿qué más? Flores Chácara, Fernanda. Betsy. Flores, sí, pero Flores, Arandia.
Flores, Doctor Calderón también. Flores Lo que pasa es Hernández. que mi computadora Espera un no minutito. escucha. Flores Estoy con Flores, estoy con Flores. Sí, Flores Chácara. Virginia, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién Calderón más? Flores, doctor. Calderón Flores Flores Chácara ya. Fernando. Virginia. Flores, Flores Calderón Chácara, Flores doctor. Fernanda, Arande. doctor. Ya, Flores Chácara, Virginia, ya, por favor, ya está sí. ¿Quién más, Flores? Francesca, No, doctor, hay uno que es Flores Calderón Francesca está. Flores. Calderón, Flores. Calderón, acá debe estar Calderón. A ver, Calderón, nace, Calderón, Flores. Caledonio, González. No, doctor, es Calderón Flores Caledonio Fernando. González. Espera un momentito, Caledonio González. ¿Está presente? Ya, presente. Ya, presente. Calderón Doctor. Flores, Fernanda, también. Presente. Ya, Cubas rápido, bien. doctor, por favor. ¿Cubas? Sí, doctor, por favor, Cubas. disculpen. No tuve problemas en entrar. Sí. Perfecto. Disculpe, Contreras Ya, Castillo. ahorita Contreras, vamos. Sí, ya, Contreras, ya tiene Denis, perfecto. Perfecto, Gracias. Denis. Ya, ¿quién más? Cuando le diga su nombre, significa que ya le puse presente. ¿Quién más? A ver. Ustedes me dicen el apellido. Dígame Asmat, a ver, doctor. porque yo estoy. Asmat, ¿Cómo? Asmat. Asmat García. A Sí, ver, un doctor, Asmat. minutito. Asmat. Sí, Andrea, ya. Yo te digo, Andrea, ya está, perfecto. Ya, listo. ¿Quién más? Doctor, disculpe, A ¿llamó ver, a Solgorre jóvenes. por si acaso? Solgorre, llamé, Sí, sí, a doctor. Solgorre. Sí, Sí me presidente, por acuerdo de favor. Solgorre, pero llamado. Sí, Sí, un doctor, por favor. minutito. Solgorre Lucero. Sí, Solgorre Sí, doctor. Lucero, ya está, sí, Solgorre. Ya, muchas gracias, Bien, doctor. ¿quién Buenas otro? tardes. ¿Quién otro? A ver, ¿quién otro? Hable. Doctor, disculpe, ¿llamó Palomino Carlos? Palomino, a ver, vamos a ver, Palomino. Palomino Carlos sí tiene asistencia. Ya, gracias, Palomino doctor. Carlos Abel. Ya. Sí. ¿Quién más? A ver, Doctor, jóvenes, vamos. información, por favor. Sí. ¿Cómo apellido? Apellido, por favor. Apellido. No se escucha. Apellido. Ariana, Marcelo Palomino. Sí, Ariana. doctor. Ariana Marcelo Palomino. A ver, vamos a ver, Ariana. Marcelo Palomino, entonces, ¿no? Marcelo Palomino. ¿Cómo es tu apellido? ¿Marcelo? No, doctor, No, disculpe, estoy presente. sí. ¿Cómo apellida? Porque yo vi ahí un nombre. Ya no hay. A ver, ¿quién más? Por favor. Porque ya voy a poner grabar. David Quispitongo. Abandonó. Doctor, disculpe, ¿llamó Vargaya? Bueno, sí. ¿Cómo apellido? Vargaya. Vargaya. Sí, Vargaya. A ver, sí, un ratito. Vargaya sí tiene. A Brigitte, sí. gracias, doctor. Ya, entonces, ya el resto ya se fue, ¿no? Ya están casi Doctor, todos, algunos han gracias, faltado. señora presidente. Domínguez está por ahí, Domínguez, del Águila, Domínguez, Escobedo, ellos no han venido. Godo tampoco ha venido. Ya no importa, ¿qué vamos a hacer? Pues lo imprimiré ya. Grabar. Perfecto. Y hasta luego, adiós. Gracias, doctor, hasta Hasta luego. luego. Grabación.